Estamos con el entrenador de Casa de Mon Zaragoza, Sergio Hernández. Buenas noches. Le haré una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Bueno, una vez más no estuvimos a la altura ni cerca de lo que un equipo que dice pretender lo que pretendemos tiene que hacer defensiva y ofensivamente. O sea, defensivamente estuvimos muy pobres una vez más, ese es nuestro gran problema, y ofensivamente absolutamente confundidos, sin claridad de juego. O sea, en ningún momento supimos dónde teníamos que ir. Y no quiero ser exagerado porque uno cuando pierde partidos siempre está como un poco afectado por la derrota emocionalmente, entonces hay que racionalizar un poco. Pero sí está claro de que hay una enorme responsabilidad del entrenador, o sea, en este caso mía, porque cuando un equipo no tiene las cosas claras, no solo hoy, ya nos viene pasando últimamente, hemos perdido identidad, hemos perdido claridad de juego, no reconocemos quiénes son nuestros jugadores para cada momento, y nos quedamos solo con el ritmo, los demás equipos nos están parando el ritmo. Nos confundimos porque metemos muchos puntos, entonces pensamos que atacamos bien y la realidad es que metemos muchos puntos, nada más, no atacamos bien. Y el atacar mal genera muchas pérdidas de balón, muchos tiros forzados que le da al rival muchas opciones de ataque rápido. Primer tiempo nos metieron 14 puntos de ataque rápido más 10 rebotes y ofensivos, lo que significa mucha cantidad de puntos fáciles y no podemos defender, no tenemos control del uno contra uno, no solo con Abramovich, no solo con Barea, nos pasó y nos pasa con muchos jugadores que cada vez que nos ponen la bola en el piso nos atacan muy fácil. Nuestra defensa colectiva de equipo es muy mala. Estoy hablando del último tiempo y habíamos mejorado, habíamos crecido en algún aspecto. Entonces después sucede, para evitar algunas preguntas posteriores, sucede lo que sucedió hoy, lo que sucedió con Badalona, que como dependes pura y exclusivamente de tu ataque, la rotación se complica y empiezan a jugar solo los jugadores que pueden meter puntos, porque los que no pueden meter puntos condicionan la victoria, digamos, porque nosotros solamente podemos ganar jugando el básquet que estamos jugando, solamente podemos ganar metiendo muchos puntos. Esto que estoy haciendo es una crítica una autocrítica. ¿No? Los jugadores tienen la voluntad, tienen el empeño, siempre son muy unidos, comprometidos, están poniendo todo lo que pueden, pero el juego está absolutamente caótico últimamente, o sea, confusiones defensivas, confusiones ofensivas. Lo vamos a solucionar, pero hoy es la realidad, o sea, uno no puede esquivar la realidad. No puede venir acá y decir, no, nos ganaron porque nos metieron el triple de Brown de la esquina. O sea, la realidad, y la gente quiere saber lo que pasa, y entiendo, porque para eso uno es seguidor del equipo, es que no estamos jugando buen básquet, que no hemos podido dar ese paso, ese salto de calidad que queríamos dar después de haber dado alguno en su momento, y nos quedamos solo con el ritmo de juego. Y solo con el ritmo de juego en la ACB es casi imposible jugar, si te quedaste solo con eso. Así que nada, tendremos que trabajar, seguir trabajando, pensar qué es lo que queremos hacer y nada, y no deprimirnos, pero sí asumir que la cosa que no está bien, que no estamos jugando un buen básquet, y que para ganar en esta competencia tan dura necesitas jugar buen básquet, y lo tenemos que hacer, ni siquiera intentar, lo tenemos que volver a hacer. Pues vamos con las dos únicas preguntas que nos han llegado de Pepe Bonet de EbroFM, que dice: el equipo estuvo bien en ataque, con Harris, con Brusino,
con Ennis, pero con muchos desajustes defensivos en la pintura. ¿Puede ser? Sí, sí. Yo insisto, le agregaría que no estuvimos bien en ataque. No estuvimos. Ahora, si tenemos que elegir un costado, obviamente vamos a elegir el ataque, pero no estuvimos claros, no tuvimos claridad conceptual de juego, no supimos por dónde iba el partido. Y eso nos llevó a algo más caótico todavía. Pero después sí, la idea era atacar el balón de ellos, porque los definidores siempre son Barea, Abramovich, Robertson y ahora Edwin Jackson, y por atacar tanto el balón indudablemente desprotegimos la pintura y al final no terminás ni haciendo ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero sí es verdad que nos cuesta mucho defender colectivamente. Queremos ser muy agresivos con la primera línea y ofrecemos muchos espacios para el juego. Es algo que estamos intentando ya de hace un tiempo mejorar, y bueno, hemos buscado diferentes alineaciones, equipos más pequeños, equipos más grandes, equipos más rápidos, equipos más lentos, pero por eso es una autocrítica, porque eso es una tarea del entrenador, encontrar el bloque defensivo bueno de manera táctica y con buena ejecución. Tiene mucho que ver con la idea general, con la planificación de juego. Así que no, simplemente esto. Cuando nos tocan las lindas nos gusta que nos pregunten, nos digan que estamos jugando bien y que somos unos genios, y cuando nos tocan las malas hay que poner la cara y decir que las cosas no están bien, o sea, que no estuvieron bien. Bueno, esto no significa que no vayan a estar bien, van a estar bien en el futuro, pero los últimos partidos hemos dejado bastante que desear a nivel colectivo, tanto atrás como adelante. Y por último dice que sí, en la prórroga hay que reconocer que Movistar estuvo más acertado en el tiro que Casademón Zaragoza. Sí, es un poco más de lo mismo, digamos. Siempre al final en estos partidos terminas hablando de si Brown no encuentra el tiro de 3 puntos para llegar a la prórroga. Habíamos hecho una buena defensa, un par de buenas defensas, y bueno, lo encuentran de la esquina, no es su habitual zona, él juega más de frente al canasto. A lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero sí, ellos estuvieron acertados, estuvieron más valientes, hicieron un gran trabajo, porque hay que estar en la posición en la situación en la que estaban ellos, que necesitaban la victoria sí o sí. A veces la gran necesidad te lleva a la confusión, te lleva a la desesperación. No se desesperaban en ningún momento, tuvieron claro lo que tenían que hacer. También ellos están analizando sus problemas defensivos, porque recibieron muchos puntos, pero bueno, al menos les alcanzó para ganar. De acuerdo, muchas gracias. El duelo. Dos de los máximos anotadores, el triple de Dylan Ennis, y antes suelta la muñeca. Barea, bueno, vaya canastón que se ha inventado JJ Barea. Elías Harris, de espalda al aro, a la media vuelta. Qué calidad tiene Elías Harris. Tiene una clase tremenda en el poste bajo. No señalaron nada los árbitros. Y el triple de Nico Brusino. 3+1, canastón. Falta personal de Elgar Vicedo. Y ahí tenemos la alegría personificada llamada Dylan Ennis. Se planta, se la juega 3 Barea. El triple de Barea que no entra. Ángel Delgado, canasta de Delgado. Estudiantes que se pone a 3. Abramovich con la pelota. Jugada personal de Abramovich, a lo pasado. Vaya canastón este hombre que se ha inventado Alex Abramovich. 15 puntos. Barreiro. Triple de Barreiro. Qué muñeca tiene Jonathan Barreiro. Vaya triple, 85-82. 10 segundos de posesión. Ale Brown, el triple de Ale Brown desde la esquina para empatar el partido. 94. 7 segundos. 94 iguales. Ahí está Barea, se la juega Barea de 2. El tiro de Barea que no entra. Acabó el partido. Nos vamos a la prórroga con 94 iguales. Jackson de 3. El triple de Edwin Jackson se marcha. Ventaja 5 arriba Movistar Estudiantes. Parece que no quiere cometer falta. Se cuelga del aro Ale Brown.
El partido no se le va a escapar a Movistar Estudiantes. Victoria importantísima para un Movistar Estudiantes que es la octava, consigue 8 victorias en los 25 partidos que ha disputado. Estamos con Jonathan Barreiro. Buenas noches. ¿Nos puedes hacer un resumen de lo que ha sido para ti el partido? He estado escuchando a Sergio, te haría un copia y pega. Totalmente de acuerdo. En defensa no hemos hecho un trabajo colectivo, nos han cogido muchísimos rebotes y eso, si quieres ganar a este nivel, no te lo puedes permitir. Nuestra defensa no ha sido horrible. Eso hay que decir la verdad, no significa que no sepamos defender porque lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. Así que por esa parte, pues bueno, hay que ser optimista porque lo sabemos hacer. Y luego en ataque hay momentos que hay que hacer un juego colectivo. No podemos cada uno mirar nuestras propias estadísticas ni nuestros puntos. Pueden haber estado más acertados, cierto, pero el juego tiene que ser colectivo, pasándose el balón y jugando lo que dicen los entrenadores o el base, en este caso. Pero bueno, esa es mi autocrítica. Hay que jugar más en equipo y en defensa ponerse las pilas. Creo que lo podemos hacer porque lo hemos hecho y confío en mis compañeros, entrenadores, de que lo podemos hacer y bien. Así que ahora, pues bueno, a pensar en el próximo equipo. Gracias.